En esta oportunidad queremos en el nombre de Jesús mirar un tema que llama poderosamente nuestra atención en esta mañana. Pero antes de estudiar quisiéramos rogar el poder del Espíritu Santo que derrame su gloria, derrame su gracia y derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Eterno Padre, Dios omnipotente, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. En esta oportunidad, Señor, queremos estudiar tu palabra. Queremos rogar que el poder de tu Santo Espíritu nos lave con la sangre de Jesús y que el poder de tu Santo Espíritu a la vez deposite pan fresco sobre la mesa de nuestros corazones o sobre nuestros lóbulos frontales. Y que podamos entender el mensaje en esta oportunidad para ser bendecido por ti. Bendiga a cada amigo que nos acompañe en esta hora y también las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que también puedan recibir tu bendición en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes notan en la pantalla, el título del sermón para esta oportunidad es llamado a hacer ¿qué cosa? Llamado a ser apóstol. En el libro de Romanos capítulo 1, en el versículo 1, presenta el apóstol Pablo sus credenciales. Llama mi atención cómo el apóstol Pablo comienza a hablar. Él dice, Pablo, siervo de ¿quién? De Jesucristo, llamado a ser ¿qué cosa? Apóstol. Apartado para ¿qué cosa? Para el evangelio de Dios. Mi primera pregunta ¿es correcto que el apóstol Pablo se llame a sí mismo apóstol de Jesucristo? ¿Es correcto que el apóstol Pablo se llame así apóstol de Jesucristo? Saque su Biblia y vamos a estudiar. ¿Quién fue el primer apóstol? ¿Alguien sabe quién fue el primer apóstol? Vayamos entonces al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos capítulo 3, versículo 1. Demos un viaje a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Alguien lo encontró? Ok. Dice aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Está en la pantalla. Y dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad ¿a qué cosa? Al apóstol y ¿qué más? Y pontífice de nuestra profesión. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién fue el primer apóstol? Jesús fue el primer apóstol. ¿Quién es? ¿Qué cosa? Me alegra verte aquí, de verdad que sí. ¿Qué significa el asunto? Por ejemplo, ¿qué significa ser un apóstol? ¿Qué cosa es un apóstol? Un apóstol es un embajador. Un apóstol es un enviado. Cristo Jesús fue un enviado de Dios el Padre. El enviado. Cristo Jesús era un embajador. Ahora, dice la palabra de Dios que Pablo se llama así un apóstol. Se llama un enviado. Un apóstol es alguien enviado a una misión especial. Un apóstol es además alguien que haya presenciado la resurrección de Cristo Jesús. Un apóstol es alguien que haya andado con Cristo Jesús en persona. Y un apóstol es alguien elegido ¿por quién? Por Dios. Pero cuando estaba en la tierra, ¿se acuerda algo que ocurrió? Nótese usted. Mateo 28.
Mateo 28, versículo 19. Un Mateo, para explicar un poquito mejor lo que estamos diciendo. Mateo 28, versículo 19, nos muestra que un apóstol es un enviado de Dios. Dice la Biblia, por tanto, id, haced ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y de ¿qué cosa? Y del Espíritu Santo. El apóstol es un enviado por Cristo en persona. El apóstol es un embajador. El apóstol es un enviado a una misión especial. Ahora el apóstol es enviado por Cristo en persona. ¿Dios el Padre envió a Cristo en persona? Claro que sí. Ahora Pablo, me encuentro con un problema, que Pablo se está llamando apóstol de Jesucristo. Y estamos en Mateo 28, 19, donde me dice la palabra de Dios que Cristo en persona envía a sus apóstoles. Tome su Biblia nada más hoy, no se preocupe. Estamos estudiando. Nótese usted algo que le dije ahorita, o hace ratito, para las otras personas que no hablan el español dominicano, porque ahorita para Guatemala, México, ahorita es ya. Para Dominicana ahorita es un poco más tarde. O ya pasó. O después es a ratito, ¿ve? Ahorita, hace un rato yo se lo dije. Yo le dije que un apóstol es un enviado de Jesucristo en persona. Tome nota. Y no se preocupe. Un apóstol es un embajador. Y los embajadores son dotados de autoridad y poder. Representa el gobierno en cualquier país donde va. ¿Cierto o falso? Come tu Biblia en esta mañana. Vamos a comer filete. Y le dije que un apóstol es enviado por Cristo en persona, pero también le estoy diciendo, un apóstol ha sido alguien que anduvo con Cristo Jesús mientras estuvo en la tierra. Vayamos a verlo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me encuentro con un asunto aquí que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 me está diciendo que él es apóstol de Jesucristo. Hechos capítulo 1 versículo 8. Nótese usted. ¿Lo encontraron? Eso es lo que me gusta de esta pantalla. Estos técnicos trabajan rápido. Mas recibiréis, ¿qué cosa? Poder o virtud, ¿verdad? Es la misma autoridad, ¿verdad? Del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis, ¿qué cosa? Testigo, un embajador, un apóstol es un testigo. Y Cristo está dando órdenes, pero el apóstol Pablo dice que es apóstol de Jesucristo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último. Cristo está ordenando. Pero Cristo está dotando a sus apóstoles de poder y de autoridad. La pregunta es, una vez más, ¿es correcto que el apóstol Pablo se llame a sí mismo apóstol de Jesucristo? Sí. Recuerden un detalle. Un apóstol es enviado por Cristo en persona. Y vamos a ver algunos detalles. Vamos a ver 4 detalles y algunas características para ser elegido como apóstol. Notemos algunos detalles en primer lugar. Vayamos al libro de Lucas capítulo 10, versículo 1. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos, concéntrese. Si alguien te habló a la derecha, dale un codazo. Mira, vamos con la Biblia, vamos a ver este asunto. No dejes que te desconcentren ahí. Veamos algunos detalles interesantes. Lucas capítulo 10, notemos el primer detalle para ser apóstol. Después de estas cosas, designó el Señor aún a otros, ¿cuánto? 70. Nótese un detalle interesante. Los cuales envió, él lo está enviando personalmente,
de dos en dos, ¿delante de quién? De sí, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había que de ir. Este detalle me está diciendo que el apóstol es tomado, es enviado por Cristo en persona y lo envía de cuando en cuando, de dos en dos. En persona Cristo lo está haciendo. Notemos entonces la primera característica. Vimos un detalle, ahora nótese una característica de un apóstol. Vayamos al libro de Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13. Un apóstol es designado entre los discípulos por Cristo en persona, lo que le dije. Nótese. Y aconteció que en aquellos días que fue él al monte a orar y pasó la noche, ¿qué cosa? Orando a Dios. Nótese después de la oración que acontece. Y como fue de día, llamó a quienes, a sus discípulos, y escogió dentro de ellos 12, a los cuales también llamó ¿qué? Nótese en esta característica un detalle interesante. Cristo está escogiendo de los 70 discípulos, él está escogiendo ¿cuánto? 12 en persona, para enviarlo de dos en dos delante de sí. Pero me encuentro que el apóstol Pablo es llamado apóstol de Jesucristo y no estoy notando al apóstol Pablo en este negocio. No. Un apóstol, además, le decía a ustedes, como embajador es dotado de poder y de autoridad. Y nótese usted, amados amigos y hermanos, en Marcos 3:13, algo interesante. El apóstol es alguien que tenía una relación estrecha con Cristo. Nótese, y subió al monte, llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él. El versículo 14 nos presenta y estableció 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a ¿qué cosa? A predicar. Nótese el versículo 15 ahora, y que tuviesen ¿qué cosa? Potestad, poder, ¿para qué? Para sanar enfermedades y echar fuera ¿qué? Un apóstol es dotado de poder, de autoridad, para echar fuera demonios, sanar enfermos y aún resucitar muertos. Era alguien que tenía una relación estrecha con Cristo y que tuvieran autoridad sobre todo demonios habido y por haber. Nótese una relación tan estrecha de Hechos capítulo 1 versículo 21. Hechos capítulo 1 versículo 21. Dice la palabra de Dios aquí hasta el 23. Conviene pues, cuando Judas es ahorcado, nótese usted la característica que toman los discípulos que quedaron después de la oración en el aposento alto para escoger al apóstol en el lugar de Judas. Conviene pues que de estos hombres que han estado, ¿qué cosa? Juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Era alguien que tuviera una relación estrecha con Cristo. Para escoger el número 12 tiene que ser alguien que, ¿qué cosa? Una estrecha comunión que estuvo caminando. Nótese el texto siguiente. Miran los detalles que dan los otros discípulos. ¿Usted vino a estudiar en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Vino a alabar al Señor? Alabemos con la palabra. Comenzando, porque los sábados es para estudiar la palabra de Dios y entender lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a ver a la final el por qué el Espíritu Santo permite que hayamos traído este tema llamado ser apóstol. Comenzando, nótese detalle para elegir ese apóstol. Comenzando desde el bautismo de ¿quién? De Juan. Pregunto, ¿el apóstol Pablo estaba ahí en el bautismo de Juan? No sabemos. Avancemos.
hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros. Nótese algo interesante, es que la palabra me está dando un otro detalle interesante. No solamente era alguien que participó en el bautismo de Juan, sino también era alguien que era testigo ocular de su resurrección y ascensión al cielo. ¿Están conmigo? Uno se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. ¿Es correcto entonces que el apóstol Pablo se llame a sí mismo apóstol de Jesucristo? Vayamos con la tercera característica. Nótese usted que el apóstol es alguien que está junto con el Señor cuando entraba y salía. Era un testigo de la resurrección, ya lo dijimos. Era una persona que vio a Cristo resucitar y anduvo con él y viendo los milagros de él. Agarre tu Biblia ahora. Vayamos a Apocalipsis capítulo 21 para notar un detalle interesante en el versículo 14, una característica poderosa de los apóstoles, de su importancia tan grande. Mira dónde va a estar sus nombres. Y el muro de ¿la ciudad de dónde? De la Nueva Jerusalén. El muro de la ciudad tenía ¿cuántos fundamentos? 12. Y ellos, los 12 nombres de ¿quiénes? Y pregunto en esta hora, ¿nombre de quién estará en el lugar celestial, en el muro? ¿Será Matías o Pablo? Matías o Pablo. Le voy a dejar con esa papa caliente esta mañana. Es tan importante, no quiero alzar mucho la voz, es tan importante esa persona como apóstol, su nombre estará ¿dónde? De paso está allá. Pero Pablo afirma ser apóstol de Jesucristo. El apóstol era alguien que Cristo Jesús le había revelado en persona. Ahora Cristo le reveló en persona. Notemos entonces las características. Y Pablo tiene razón en decir que él es apóstol. Si él tiene autoridad divina para decir que él es apóstol. Ahora abroche sus cinturones, vamos a despegar porque el aterrizaje va a ser forzoso. Nótese en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vayamos a ver detalles interesantes de lo que nos presenta la Escritura. Pablo, apóstol ¿de quién? Apóstol y no ¿de qué? De los hombres, ni por hombre, más por quién? Por Jesucristo. ¿Y por quién? Y por el Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Alabado sea el Señor. Entonces, apóstol Pablo está diciendo, yo no soy apóstol porque un hombre me eligió. ¿Quién me eligió en persona? ¿Se acuerda de camino a Damasco para matar a los cristianos? Pablo fue interceptado por la gloria de Dios y Cristo en persona le apareció y lo eligió para salvación y vida eterna. Eso me dice a mí, no importa la condición del ser humano, si ha sido una persona malvada en el pasado, ha vivido una vida de pecado, de disoluciones y de cosas, pero si tan solo deja transformar por la gloria de Jesús, su vida será diferente. Hay esperanza. Entonces es correcto que el apóstol Pablo se llame apóstol de Jesucristo. Es elegido en persona por Dios. Le está gustando el asunto, ¿verdad? Porque ahorita como veía como cierta carita amarrada, ya la cosa se está aflojando. Veamos el versículo 11 hasta el versículo 16, maestro de la pantalla del mismo capítulo. Nótese un detalle interesante del apóstol Pablo, versículo 11, y dice aquí, mas os hago saber. Nótese, oye, el llamado de Pablo fue un llamado poderoso. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según ¿qué?
hombre. El versículo siguiente, pues ni yo, ¿qué cosa? Ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo, alabado sea su nombre. Seguimos con el texto, príncipe, con el siguiente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Dame el texto siguiente, hijo de Dios. Versículo 14. Aprovechaba en el judaísmo, me aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales, mi contemporáneo y mi nación, siendo muy más celoso que todos los de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Mas cuando purgó, cuando le pareció a Dios que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Si no fuera por su gracia y por su amor, ¿qué sería de nosotros? ¿Está entendiendo en el nombre de Jesús esta mañana? Es la gracia de Jesús que nos salva. Es su gracia que nos limpia, no por nuestras buenas obras. No es por nuestras bonitas sonrisas, es por su gracia y su misericordia. Revelar, por su gracia, revelar a su Hijo, ¿en quién? En mí. Nótese que el apóstol Pablo, el único que se atrevió a abrir su boca para decir, sed imitadores ¿de quién? De mí, como yo dejo. Oye, qué poder. Ese muchacho conocía a Dios, ¿o no? Vamos a ver un detalle interesante en su llamado. Él dice, su mensaje, su apostolado, no lo recibe ni de hombre, ni por mandato de hombre. A mí no me hicieron un timarín de dos pingüín. A mí no me hicieron eso. No, escuche eso. No estamos diciendo con eso lo que hicieron los apóstoles al elegir a Matías fue voluntad humana. No, Dios lo permitió que se hiciera, porque el número tenía que ser completado antes de que el Espíritu Santo fuese derramado. Y la elección de Matías fue Dios que ordenó eso también, para que no nos equivoquemos. Ahora la pregunta es, ¿nombre de quién estará en el muro allá arriba? ¿De Pablo o de Matías? ¿Cómo que dejé eso? No, estate quieta que venimos en breve. Venimos aquí. Nótese algo interesante también acá. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Su llamado no es de hombre, sino de Jesucristo. Fue por Dios. El verso 11 y 12 de Gálatas nos dice que fue por revelación. Mas os hago saber que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es, ¿qué cosa? Según hombre. El versículo 12 dice, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por la revelación de Cristo Jesús. Ahora notes un detalle interesante antes de terminar del llamado de Pablo. Vayamos al versículo 14 de este mismo capítulo, príncipe, hasta el versículo 17. Vamos a notar un detalle súper interesante. Abre los ojos bien. Abre los ojos. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celoso que todos los de mi tradición. Y hasta el versículo 17 nos dice lo siguiente. Dame el 16 primero para que podamos coordinar bien y caer en tiempo. Por su gracia Cristo se reveló a sí mismo a mí, para que le predicase entre los gentiles. Luego no confería en carne ni sangre, o sea, no busqué consejo de ni carne ni hueso, no consulté humano. Nótese para dónde va el apóstol Pablo. Ni fui a Jerusalén a los otros apóstoles que eran antes que yo. No consulté con humano, porque mi recibimiento, mi llamado no fue de hombre alguno. No fui a los otros apóstoles más grandes que yo, ni consulté carne. Él me está diciendo a mí algo interesante que me llamó poderosamente la atención. Antes que yo, si no me fui, ¿para dónde?
¿Para dónde fue que fue? Usted vio bien en la pantalla. Para Arabia me fui. Cuando él recibió su llamado, él se fue para Arabia. ¿Por qué apóstol Pablo no sube a Jerusalén? Él no sube a hablar con los otros grandes apóstoles como Pedro y los otros grandes, ni Juan. Él se fue para Arabia, recibió su llamado. Patica, ¿para qué te tengo? Amarré los pantalones y los zapatos, me voy para Arabia. ¿Qué es lo que hay en Arabia? Cuando yo estaba estudiando este tema, me gocé mucho en esta partecita. ¿Usted está seguro de que Dios le llamó a usted? ¿Está segura de que Dios le ha llamado a este negocio? Este negocio de salvación de almas. ¿Qué es lo que hay en Arabia para que Pablo suba a Arabia? ¿Quiere saber lo que hay allí? Vamos para Arabia. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Sabe quién es ese personaje? Todavía no lo ha visto. Y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 ¿qué? ¿Hasta dónde fue que se fue? Hasta el monte de Dios. ¿Sabe quién es ese? Elías. Cuando Elías fue llamado, alimentado por los cuervos, comió 40 días. Esa comida le sirvió para 40 días, 40 noches. Elías se fue para el monte ¿de quién? De Dios. ¿Dónde el apóstol Pablo se fue después de su llamado? Para el monte de Dios. A recibir sus enseñanzas en el monte de Dios. En Arabia, en el monte Horeb. Allí fue el hombre a entrevistarse con el dueño del universo. Vayamos a ver algunos versículos más antes de aterrizar. Éxodo 3, 1 y 2. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino ¿a dónde? A Horeb, monte de Dios. ¿Qué ocurrió en ese monte? Para que eso llamara la atención tanto al apóstol Pablo, en vez de subir a Jerusalén a entrevistarse con los grandes, el primero se va a consultar con el grande de lo grande. Entonces, ¿es correcto que el apóstol Pablo se llame así apóstol de Jesucristo? Vayamos a ver entonces otro versículo. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, acordaos de la ley de ¿quién? Mi siervo, al cual le encargué, ¿dónde? En Horeb, ordenanzas y leyes para ¿quiénes? Y para toda la humanidad también, alabado sea el Señor. ¿Es correcto que el apóstol Pablo se llame apóstol de Jesucristo? Hay un detalle interesante que no puedo dejar antes de terminar. El apóstol era alguien que recibía autoridad para echar fuera demonios, hacer milagros, resucitar muertos. Era alguien llamado en persona por Cristo Jesús. Vayamos entonces a 2 de Corintios para ver si Pablo reúne esas condiciones. A ver si él puede pertenecer al peso pesado de todos los tiempos. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11 y 12, maestro de la pantalla. Y fuimos para allá. 2 de Corintios, ahí está. Dice la palabra de Dios aquí. Me he hecho un necio en gloriarme. Vosotros me contristéis, pues yo había de ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy ¿qué? Nada. En nada soy menor a los otros apóstoles grandotes. En nada. Y nótese usted, con todo esto, las señales de ¿qué? De apóstoles han sido hechos entre ¿quiénes? En toda paciencia, señales y prodigios. Y recuerda que Jesús le había dotado poder a los apóstoles para echar fuera demonios y todo eso y resucitar muertos. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo también resucitó muertos? ¿Se acuerda quién es?
El muchachito eso, Eutico, ¿verdad? Si mal no recuerdo, que estaba en la ventana y alargó el discurso, cayó y murió. Y Pablo, con poder y autoridad, como embajador que era, bajó y oró por el muchacho y resucitó de los muertos. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿es correcto que el apóstol Pablo se llame así apóstol de Jesucristo? Era alguien que recibido poder para echar fuera demonios. Nótese lo que estamos diciendo en Hechos capítulo 16, versículo 16. Estos textos son clave para ver que la autoridad de Pablo es lo mismo. Y aconteció que yendo y anunció a nosotros la oración, una muchacha que tenía espíritu de pitónico, de demonio, salió en su encuentro. Y Pablo, en este capítulo, ese tema ya lo vimos, echó fuera ese demonio y los dueños de la muchacha le metieron en una cárcel junto con Silas. ¿Se acuerda de este sermón? Tuvo poder también para echar fuera demonios. Para resucitar muertos, ya los dijimos, que está en el libro de Hechos capítulo 20, versículos 7 y 12, resucitó a Eutico. Ahora notemos cómo Pablo también hace milagro al hacer andar el cojo en el capítulo 14 del libro de Hechos. Versículo 8 al 13, cuando estaba en la puerta, de todo lo que tengo, de lo que tengo te doy. ¿Qué cosa? Levántate y ahí le di los textos. Finalmente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 hasta el versículo 10. Vayamos a este penúltimo texto para terminar en esta hora. Dice la palabra de Dios: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros ¿qué? Pecados, conforme a las Escrituras. ¿Recuerda usted que el apóstol era elegido? Era alguien que había visto a Cristo Jesús andar, había visto su resurrección, como para ser elegido apóstol. Nótese un detalle interesante. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Texto siguiente. Y que apareció, nótese usted, a Cefas y después a los ¿cuántos? A los 12. Nótese lo que sigue. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún, en otros y otros muertos. Estaba contando. Ahora el 7 dice: después apareció a Jacobo. Después, ¿a quiénes? Nótese el texto siguiente. Y el postrero de todo, como si fuera un abortivo que no sirve para nada. ¿Qué cosa? Me apareció a mí también. A ustedes vieron su resurrección, hicieron sus asuntos en la elección. Tenía que ser alguien que había sido resucitado también. ¿Ustedes lo vieron? Yo también. En nada soy menor que los otros grandes, ¿qué cosa? Apóstoles. Nótese el versículo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Lo recalca, que no soy digno de ser llamado como apóstol por perseguir la iglesia ¿de quién? De Dios. Y el versículo 10 dice: empero por su gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado ¿qué? Más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Qué cosa? Alabado sea Dios. Pablo decía: no soy digno de ser apóstol. No soy digno de pertenecerme a este grupo especial. No soy digno de representar a mi maestro. No soy digno de hacer milagros y prodigios. Pero por su gracia hago esta cosa, alabado sea el Señor. Si hoy usted y yo estamos vivos, estamos aquí, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Cristo. Quiero terminar con el último texto bíblico y una cita del Espíritu de Profecía. Gálatas 6, 17. Gálatas 6 y 17. Dice aquí: de aquí en adelante. ¿Vieron la pantalla? ¿De aquí adelante qué? Nadie me molesta. Nadie me cause molestia. Porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. ¿Usted trae en su cuerpo la marca del Señor? Vamos a terminar entonces con la última cita, que está en el libro de Testimonio para Ministro, página 18. El libro Testimonio para Ministro, página 18.
nos da un detalle interesante, donde nos dice que Dios está haciendo una obra poderosa que Satanás con todos sus secuaces se detiene para mirar. Testimonio para ministro, el capítulo 1, allí está. En la página 18 dice la hermana White lo siguiente. El Señor Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de la manifestación de su misericordia y abundante gracia. Está realizando transformaciones, escuche. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás, con toda su triunfante jactancia, con toda su confederación del mal unida contra Dios y sus leyes, se detiene. Dios está haciendo una obra tan espectacular en la vida de los seres humanos considerados los peores de este mundo. Y dice que Él se detiene, el enemigo malo. Y dice acá, son para Él un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios, serafines, querubines, los poderosos, o sea, los poderes comisionados para cooperar con los agentes humanos, con nosotros, los ángeles y serafines contemplan con asombro y gozo como hombres caídos. Una vez hijos de ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios, para desempeñar una parte importante en las ocupaciones de los deleites del cielo. ¡Alabado sea Dios! Hermanos míos, la gracia de Jesucristo no ha sido en vano en nuestras vidas. Que la gracia de Jesús no se desperdicie en tu vida. No debemos estar guardando enemistades con nadie. Amar a nuestros semejantes, a nuestros padres, nuestras madres, una llamada, un texto importante. Y que en nuestra vida la gracia de Jesús sea un derroche de bendición. Iglesia Renacer y amigos que nos miran desde la comodidad de sus hogares y en cualquier país donde están. Mi deseo, mi oración es que la gracia de Jesús sea un derroche para salvación en tu vida. ¿Es correcto entonces que el apóstol Pablo se llame así, apóstol de Jesucristo? Es decir, que Dios nos está diciendo en esta mañana, antes de ir a los grandes teólogos, los grandes expertos, debemos ir ¿a dónde? ¿A dónde tenemos que ir? A Dios, está bien, pero ¿dónde? ¿A dónde? ¡Al monte! ¿Cómo se va al monte? Encerrado en su habitación, derramando su alma al Señor. Por eso el texto bíblico de Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado, ¿qué cosa? Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Que la misericordia de Dios y su gracia te alcance hoy. Vamos a estar de rodillas y vamos a terminar en el nombre del Señor. Padre amante que mora en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar en tu palabra cada día para encontrar esos tesoros tan preciosos, tan escondidos, tan bellos, tan lindos, para mostrarnos que en esta mañana que su gracia no ha sido en vano en nuestras vidas. Bendiga a la iglesia Renacer, los amigos que nos han visitado. Permita que tu gracia también, Señor, los alcance. Padre bondadoso, tráenos de regreso a este lugar en otra oportunidad para seguir estudiando tu palabra. En el almuerzo, Señor, bendice el almuerzo y cada persona que han de consumir los alimentos, que sea de bendición. Si hay alguien que tiene una enemistad con alguien, si hay alguien que no ha llamado a su mamá por mucho tiempo, no ha llamado a un primo, una prima, un sobrino, un tío, un padre que se esforzó mucho por él o por ella, o una madre que se esforzó mucho por él o por ella, que esa hija o ese hijo, ese amigo, ese tío
pueda llamar, pueda pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas y que podamos recibir tu bendición. Debemos, Señor, abrir nuestro corazón, confesar lo que está mal, pedir perdón al que hemos agraviado, hemos fallado, y ser restituido, y entonces recibir tu bendición. Que tu gracia caiga sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Es correcto entonces que el apóstol Pablo se llame así, apóstol de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. El número 12 es un secreto de estado.